El segundo tema que la lección nos propone, con el título Gloriarse en la carne, la reflexión fundamental se articula en torno a la sustitución de la obra de Dios con la obra del ser humano. Claro, en términos teológicos eso está muy claro, ¿no? Es muy evidente que cualquier cosa haga el hombre, cualquier certeza construya el hombre, cualquier organización produzca el hombre, esta nunca podrá sustituirse a Dios y a su plan de salvación. Y este concepto, justamente en esta segunda parte del capítulo 6 de la Epístola de Gálatas, está expresado, digamos, articulado con la expresión gloriarse en la carne. ¿Qué cosa significa entonces gloriarse en la carne? Significa, ¿no?, hacer más confianza a los procesos humanos que dependen de mí y no a los procesos de salvación que Dios pone en acto para visitar, para salvar a la raza humana. Dicho esto, pero, nosotros tenemos que problematizar dos cosas en esta sección de la lección. Problematizar la palabra carne y problematizar la palabra glorificarse. Porque ¿qué cosa significa carne? Claro que carne es un símbolo que Pablo utiliza para describir no solo los procesos físicos, materiales, digamos así, ¿no?, que están por debajo de la espiritualidad, de la dimensión de espiritualidad a la cual Dios nos llama, sino carne está como símbolo aquí describiendo cualquier proceso humano, no solo material, sino también incluso espiritual, porque carne es todo lo que es humano, todo lo que yo hago para poder sobrevivir con un poco de significado en mi vida, en mi existencia. Y cuando nosotros comprendemos en esta perspectiva más grande la palabra carne, ¿no?, nos damos cuenta que no podemos nosotros descartar categóricamente todo es la carne, todo lo que es carne, todo lo que es humano en este caso. Porque si lo descartaríamos, cometeríamos dos errores, ¿no? Primero, el error de luchar con algo que es imposible, ¿no? Y segundo, porque cometeríamos el error de combatir algo que Dios mismo ha aceptado, porque Dios nos ha creado, y si Dios ha creado la carne, símbolo del humano, quiere decir que la carne y lo humano es bueno, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere decir esta frase? No confiar en la carne, no gloriarse en la carne. Subrayemos todavía otro elemento importante. La carne, como cada proceso y toda dimensión humana, ¿no?, busca a la organización, busca la certeza. El hecho, por ejemplo, de ser padre, el hecho de tener un trabajo, no puede ser vivido en la espontaneidad, ¿no?, del no saber qué cosa nos traerá el mañana. El proceso de ser padre, de ser madre, de ser trabajador, de tener una empresa, todo eso necesita organización, todo eso es lo legítimamente humano que nosotros hacemos bien en organizar con pautas, con reglas, con disciplina, con estrategias, y todo eso es legítimo. Entonces, en un modo casi paradójico, podríamos decir que lo humano, representado por la palabra carne, es legítimo porque Dios nos los ha concedido así, porque hace parte de esta aspiración humana
a organizar, a crear coherencias, a crear resultados que nos satisfagan, ¿no? Entonces, ¿cuándo pero esta legítima necesidad humana, ¿no?, incurre en pecado o se deforma, ¿no?, hasta el punto de ser condenada, como Pablo la condena en esta segunda parte del capítulo 6? Entonces nosotros podríamos decir ese sentimiento legítimo, ¿no?, se malogra, se arruina cuando tende o tienta de sustituir, ¿no?, esta legítima aspiración humana a la voluntad de Dios. Ese es el punto de deformación absoluta. Pero cuando esto viene vivido o se lo realiza, se lo programa, se lo organiza, ¿no?, con las pautas, las indicaciones, los ritmos que nos vienen de Dios y de su palabra, ¿no?, la carne como dimensión de lo que es humano encuentra una legitimidad. Pero vayamos a la segunda palabra que tenemos que problematizar un poco: el gloriarse en la carne, ¿no? El gloriarse significa vantarse, poner excesiva confianza en lo que el hombre puede hacer. ¿Puede la glorificación ser algo legítimo? Yo diría que la palabra glorificación ya es un poco ambivalente, tal vez excesiva, pero sustituyámosla con una palabra semejante, cercana, que es la palabra satisfacción. ¿Tiene lugar la satisfacción humana en los procesos de organización de todas nuestras dimensiones, que son componentes esenciales de nuestra existencia? Yo diría que sí, porque Dios mismo nos ha creado no solo con la posibilidad de satisfacernos con lo que hacemos, sino incluso con el mandato de sacar satisfacción de todo lo que nosotros emprendemos en nuestra vida. Este era, por ejemplo, el caso de Adán. Adán había nacido porque había sido creado por Dios y estaba destinado a tener satisfacción con la organización de su trabajo, ¿no? Esta necesidad de sentirse realizados en sí mismo, en lo que hacemos, en lo que programamos, en lo que iniciamos, en lo que tentamos de crear, entonces es algo legítimo, que no solo Dios no condena, sino que Dios aprueba como el sentido de nuestra responsabilidad humana. Pero aquí también la pregunta se pone crucialmente: ¿cuándo entonces esta legítima satisfacción, esta legítima realización humana, ¿no?, se arruina y se malogra? Como con la carne, explicábamos precedentemente, aquí sucede la misma cosa. Cuando esta legítima necesidad humana a un cierto punto cancela, ¿no?, se excluye el intervento de Dios, de su palabra y de sus indicaciones. Pero cuando el cristiano, en su dimensión humana, no solo de las dimensiones que pertenecen a su vida, sino el deseo de lograr sucesos en todos estos ámbitos, ¿no?, se articulan coherentemente en su vida con lo que Dios dice e indica, lo humano, la búsqueda de satisfacción y de realización personal no solo son legítimas, sino corresponden a la voluntad de Dios. Cuando esto no sucede así, entonces nosotros incurrimos en lo que Pablo está condenando en estos capítulos, en estos versículos en el capítulo 6. El día de mañana veremos el tercer tema, que es gloriarse en la cruz.